es la relación de los stakeholders externos e internos con la organización, ¿no? ¿Cómo está influenciando? Eh, ¿Qué tanto poder de negociación tiene la empresa con proveedores o con los clientes, con la competencia, con la comunidad, la población, con el Estado? ¿Cómo va la relación? ¿No? Según ello, también, ¿no? Las gerencias que haya en la empresa deberíamos verlas fortalecidas según lo que la empresa está buscando, ¿no? Por ejemplo, empresas que están relacionadas con la comunidad, ¿no? Por ejemplo, el sector minero, ¿no? El sector minero está normalmente pues está instalado dentro de zonas de comunidades aledañas y tiene ahí grupos alrededor con los cuales tiene que llevar en armonía las actividades que realiza, ¿no? Tiene que plantear acuerdos con los presidentes comunales, hacer diferentes trabajos sociales con ellos, ¿no? Por lo mismo que la empresa, cuando se instala, bueno, por la actividad va a generar algunos temas de contaminación, ¿no? Entonces, hay una serie de proyectos que tienen con las comunidades, ¿no? Empresas que tienen esta relación con comunidad suelen tener en su estructura gerencias de relaciones comunitarias, suelen tener gerencias de responsabilidad social, porque tienen una constante relación, ¿no? No es una empresa que no está relacionada con ciertos grupos. Igual, si por ejemplo estamos hablando de una empresa que tiene sindicatos, varios sindicatos de trabajadores, su área de recursos humanos no es una área conformada solamente por un jefe y una persona de planilla. Es una empresa que es seguramente una gerencia grande de recursos humanos que tiene personal de planillas, tiene personal de bienestar social que atiende trabajadores, tiene personal, tiene abogados legales, laboralistas, que ven tema de conflictos con trabajadores, que hacen negociaciones colectivas, ¿no? Entonces, dependiendo de la dimensión de la empresa y de los temas que están relacionados, ¿no? O voy a poner trabajadores, por ejemplo, trabajadores, sindicatos, ¿no? Porque más me refería a ellos. Eh, ¿No? Según ello veremos reflejado en estos organigramas, ¿no? Cómo es esa relación, ¿no? Entonces, para diseñar un organigrama o revisarlo, mejorarlo, sugerir cambios, va a estar relacionado a estas variables, ¿no? También a esta variable organizacional, que por un lado vemos factores externos, ¿no? Los del contexto político, económico, legal, social, y también de estas relaciones con los stakeholders, ¿no? Que estamos conversando. ¿Okay? Otras variables que influyen en la estructura, la tecnología, ¿no? El nivel de tecnología que puede tener nuestra organización, ¿no? Es una empresa que está automatizada, que los procesos son manuales, son mixtos, o sea, ¿cuál es el nivel de tecnología que utiliza la empresa? Porque según ello, también en la estructura se verá el nivel de los puestos de trabajo que requiere esa organización, ¿no? Cuando nosotros sabemos que estamos en una organización que casi todo está automatizado, no vamos a encontrar muchos puestos operativos, más vamos a encontrar puestos técnicos o especializados, donde más que temas manuales, lo que hacen es trabajar en controllers, ¿no? En paneles de control. Y todos tienen que tener ciertas competencias en la parte tecnológica o automatización de procesos, porque la empresa trabaja en línea y está automatizada, sí. Entonces, los organigramas tienen que reflejar ello, ¿no? En el departamento, el área y en los nombres de los puestos de trabajo y las competencias cuando se revise el análisis de puesto. Entonces, tiene que guardar relación, ¿no? El nivel de tecnología que usa esa empresa versus los organigramas, ¿no? Que deberían reflejar ello. Igual también con la cultura, ¿no? La cultura, la organización, cómo ha estructurado su empresa, ¿no? La cultura, cuál es la cultura que tiene la empresa, la historia, las formas como se comunica, cómo socializa entre los diferentes niveles, ¿no? En la organización, o sea, hacia dónde apunta. ¿Es una empresa que trabaja con innovación o es una empresa que más trabaja con procesos
rutinarios, que no requiere innovación o creatividad para sus actividades, ¿no? ¿Cómo es esa cultura de empresa? Según ellos que veremos áreas fortalecidas o no, ¿no? Si es una empresa que es burocrática, seguramente encontraremos muchas estructuras verticales, ¿no? Con muchas jerarquías, ¿no? Más de 5 o 6 niveles, ¿no? Bueno, es una empresa burocrática, ¿no? Si son empresas horizontales que trabajan más en línea, que las relaciones son casi directas y es más ágil, seguramente serán empresas que tienen menos niveles, ¿no? De jerarquía. Entonces, eso también influye, ¿no? Al momento del diseño o la revisión de las estructuras organizacionales, ¿no? Entonces, acá estamos viendo algunos factores que lo influencian, ¿no? ¿Okay? Entonces, y hemos visto algunos factores que son importantes de revisar para entender cómo son los organigramas en las empresas, ¿no? Otras variables, ¿no? Por ejemplo, la posición, ¿no? El posicionamiento en las organizaciones, ¿no? Las unidades orgánicas, cómo están estructuradas, cómo están posicionadas en un organigrama, en una empresa. Normalmente, lo que es unidades de dirección, ¿no? Este primer grupo, son las unidades que están en la parte superior, en la cúspide de la jerarquía organizacional. Este grupo es el que está conformado por la dirección, alta dirección, ¿no? Sea que el puesto de aquí sea el director, sea un gerente general, ¿no? Gerente corporativo, un jefe, ¿no? Porque en algunas instituciones del Estado la máxima autoridad se llama jefe, ¿no? ¿No? Entonces, quien está aquí en la cúspide, ¿no? ¿Quiénes ocupan ese grupo, ¿no? Los puestos de dirección, ¿sí? Son las unidades de dirección. Luego, tenemos también a la par, en algunos casos, algunas empresas tienen unidades consultivas, es decir, tienen aquí departamentos o unidades de apoyo que son considerados como un área que tiene expertos externos que contribuyen a dar el soporte a la alta dirección para ciertos temas, ¿no? De referencia. Por ejemplo, para hacer un estudio de organización, para un plan estratégico, ¿no? Son unidades consultivas que tienen algunas empresas en sus unidades de dirección. No estoy hablando de consultivas en otros niveles, sino para la dirección y se reflejan de esta manera, ¿no? Con una línea al costado de la dirección. También hay las unidades de control, que son, por ejemplo, las unidades que en un organigrama no la vamos a encontrar como una unidad de línea, sino es un brazo hacia la izquierda de la dirección. Ahora, estas unidades son autónomas, ¿no? Para el Estado son unidades totalmente independientes que incluso no dependen de la dirección, sino dependen de la Contraloría, ¿no? O de la Procuraduría, porque son unidades que van a evaluar o verificar el desempeño eficiente de esta empresa, ¿no? Van a ver cómo está funcionando toda esta organización, van a hacer una especie de control interno de esta organización, ¿no? De esta empresa. Entonces, si es una empresa privada, se suele colocar a la mano izquierda, ¿no? De esta manera, ¿no? Sus áreas de control o suele llamarse control interno, ¿no? Y está liderada por un contralor, ¿no? O por un auditor contable que ve todo lo que es la parte de control interno en la organización y le reporta directamente a la alta dirección, ¿no? No tiene arriba, o sea, no le reporta a un gerente de operaciones, no, a ningún puesto de línea. Es directa la relación con la dirección. Pero para el Estado, estos puestos son encargaturas que vienen de la Contraloría, ¿no? Es decir, la dirección no va a colocar a la persona aquí, sino la Contraloría define a la persona que va a ocupar ese puesto y va a auditar o controlar a esta organización, ¿no? Es decir, tiene esta persona o quien ocupa el puesto tiene un jefe directo que está fuera de esta organización, ¿no? Que pertenece a otra entidad, ¿no? Que en este caso es la Contraloría. Y funcionalmente entregará algunos reportes a la dirección de la cual le está haciendo la revisión, ¿no? Pero tenemos también este grupo de unidades de control.
También tenemos unidades de apoyo, que suelen ya ser todas las áreas de las empresas, ¿no? Todas las unidades o áreas, departamentos, que son de soporte para la organización. ¿Quiénes están acá? Las áreas o unidades de recursos humanos, las de materiales, o sea, logística, compras, contratos, financiera, áreas financieras, contables, ¿no? Eh, todas ellas, ¿no? Planeación también, y otras que son de soporte para el desarrollo de la producción o de las operaciones, ¿no? De los servicios, ¿sí? Son todos estos grupos que suelen estar a un lado, no son unidades de línea, sino son como, es como otro nivel de línea de apoyo que se refleja en un organigrama. También tenemos las unidades de asesoría, ¿no? ¿Quiénes están acá? Suelen estar aquí las áreas jurídicas, las áreas legales, ¿no? Son las que dan opinión y aconsejan a las unidades de línea sobre diversos temas. Y están posicionadas en un organigrama así, ¿no? Dan ese soporte y suelen estar casi a la par que las unidades de apoyo, ¿no? En algunos organigramas. Y las unidades de línea, ¿no? Las unidades de línea que son el soporte, son la razón de ser de la organización, ¿no? Y acá se despliegan todas las unidades de línea que podría tener esta empresa, ¿no? Que pueden ser una o más de una, ¿no? Son justamente la razón de ser, ¿no? Los procesos claves, ¿no? Los procesos que ya son propios de esa organización, los procesos misionales, ¿no? Aquí van los procesos misionales, la razón de ser de ese negocio, de esa empresa. Entonces, más o menos esa es la posición que tienen los organigramas. Entonces, una empresa que está haciendo una revisión de sus organigramas o las estructuras, si no tiene, la va a tener que conformar más o menos con este estilo que estamos conversando, ¿no? Estamos explicando aquí. Si ya existen, hay que revisar si está orientado en ese sentido, ¿no? Cómo están posicionados los puestos, porque mucho depende también de cómo el puesto ha sido considerado en la empresa. Si hay un puesto que está considerado en un nivel alto, que reporta directamente a la dirección, entonces la empresa está considerando que ese puesto es un puesto estratégico, porque lo tiene en un nivel elevado. Si el puesto está, por decir, debería estar aquí, pero en realidad lo ha puesto debajo de un puesto de línea como un soporte más, entonces seguramente que para esa empresa ese puesto no tiene esa relevancia, ¿no? Y eso lo va a determinar cada alta dirección cuando defina cuáles son los puestos, las funciones que quiere que cumpla cada puesto, ¿no? Entonces, eh, según cómo está proyectando la empresa, su estrategia, los puestos, también van a ir las ubicaciones, ¿no? En qué niveles están ciertos puestos, ¿no? O ciertas áreas, cómo se ha estructurado en una organización. Entonces, esta variable también es importante, ¿no? Conocer qué unidades tenemos en la dirección, qué unidades están como control, como apoyo, como asesoría, como unidades de línea, y si hubiera, qué unidades están como aquellas que se les llama consultivas, ¿no? Eso hay que identificar en los organigramas también, ¿no? Ver esa relación. Ustedes han trabajado, ya han identificado en las organizaciones donde han hecho plan estratégico, al momento de revisar el contenido, ¿no? De estas organizaciones, también han visto ya las estructuras, ¿no? Ya varios me han comentado, ya han estado revisando estructuras. Esto, el tema que vemos a partir de esta clase hacia adelante, corresponde al otro trabajo que van a presentar. Igual que en la parte de plan estratégico, vamos a ir recabando información, clase por clase, vamos a ir revisando, ¿no? Acá, por ejemplo, van a tener una primera tarea en esta parte de ubicar los organigramas o revisarlos ya con este enfoque, ¿no? Que estamos viendo. Ver el organigrama, que ya seguramente algunos ya lo han descargado, ya lo han estado revisando, pero ahora vamos revisando, analizándolo, ¿no? No observándolo, sino ya analizando y viendo cómo está definido ese organigrama, ¿no? Quiénes están en cada unidad, ¿no? Según estas estructuras, ¿no? Para entender un poco cómo ha sido moldeado ese organigrama, ¿no? Porque tiene relación todos los puntos que estamos viendo en base a las estrategias, en base a su contexto, a su naturaleza,
a la posición de cada puesto según lo que esperan las direcciones, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a encontrar ahí algunas diferencias seguramente, ¿no? Eh, por ejemplo, otras variables componentes, ¿no? La departamentalización. ¿Qué significa esto? La departamentalización. División del trabajo. Se expresa en distribución de funciones, procesos, procedimientos y o actividades en las unidades orgánicas donde predomina el expertise calificado de sus integrantes, así como sus interrelaciones, ¿no? La división del trabajo, es decir, los departamentos, las gerencias, cómo están divididos, ¿no? Y este término también se utilizó. ¿Recuerdan cuando veíamos los principios de la administración, las dos corrientes, ¿no? La de Fayol, la de Taylor, ¿no? Se hablaba también de ello, ¿no? De aquel que mencionaba la tendencia sobre evaluar la gestión de la administración a través de la división de trabajo, de la departamentalización, también estaba orientando a definir cómo están agrupadas las áreas, ¿no? Porque hay áreas de planeación, hay áreas que ven compras, que ven producción, temas con clientes, finanzas, y es que así se iban formando las unidades orgánicas, ¿no? Por eso habla de la división del trabajo, es decir, cómo están divididos, ¿no? Cómo las empresas han dividido estos procesos o estos grupos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay una gerencia, hay un departamento de producción, un departamento de marketing, finanzas y así, ¿no? Más áreas acá. Entonces, esa expresión de la distribución, ¿no? Le llamamos la departamentalización, que influencia también en estas variables componentes. Las actividades de línea asesoría, ¿no? Es decir, se refiere a cómo son las líneas, ¿no? La línea, me refiero a eh, quién está debajo, ¿no? Por ejemplo, debajo de la dirección están las unidades de línea, a los lados, al lado izquierdo la de control, la de apoyo, hacia el otro lado derecho las unidades de asesoría, ¿no? Estas actividades de línea, asesoría, cómo es la relación entre las diferentes unidades, ¿no? También cómo es la relación con los staff, que en este caso son las consultivas, ¿no? O áreas de staff que le llamamos, de consejería. La descripción de las actividades, ¿no? También es otro componente. Según el grado y tipo de normatividad que tenga la organización, cómo ha definido sus manuales, sus reglamentos, sus procedimientos. Según ello, entenderemos si esa empresa es tipo burocrática o es una empresa flexible, ¿no? Según la cantidad de documentación o normativas internas que tiene esa empresa, ¿no? Es que depende del sector, ¿no? Puede ser que sea un sector regulado, un sector muy complejo o con muchos servicios al usuario, muchas actividades, muchas interacciones, y eso lo hace complejo, ¿no? Y eso hace también que tenga muchos niveles y que a veces sea un poco lenta al momento de las aprobaciones, cambios, ¿no? ¿Qué otra que de pronto es más flexible o la cultura de esa empresa es así? ¿No? Que la empresa trabaja más en línea horizontal y no tiene tantos niveles, sino más bien ha fortalecido sus áreas y la relación es diferente, ¿no? Y es más ágil, utiliza más tecnología, etc. Entonces, depende de esa descripción de actividades. También de la cadena jerárquica. ¿Cuántos niveles existen, ¿no? Que está un poco relacionado con el punto anterior, ¿no? Sobre la complejidad, sobre las actividades, también, bueno, habrá una cantidad de niveles, ¿no? Que tiene una u otra organización, ¿no? Cuántas líneas de mando existen en esa organización? Está relacionado. Grado de centralización y descentralización, que este término, bueno, más que todo lo usamos para entidad pública, ¿no? Cantidad y calidad de las decisiones tomadas en la unidad orgánica, directivas, frente a aquellas decisiones que pueden ser diseminadas en los diversos niveles jerárquicos o áreas organizacionales. Vamos a ver más adelante algunos organigramas que tienen áreas descentralizadas o centralizadas, ¿no? Considerando esas estructuras. Amplitud administrativa, número de subordinados adscritos a una jefatura y a la complejidad de la relación jefe-subordinado, ¿no?
cuántas personas tiene a cargo un supervisor o una jefatura, ¿no? En la organización. ¿Cómo está estructurado ello? A ello se le llama aptitud administrativa, ¿no? ¿Cuántas personas tienen a cargo por responsable, ¿no? Por jefatura o supervisión, como sea la estructura, ¿no? Relación jefe-subordinado, ¿no? Para ver qué tan amplio está establecido en una organización, ¿no? Esa cantidad, esa relación. Los niveles de comunicación también, ¿no? Cómo se comunican las áreas. Hay organigramas que incluso colocan líneas punteadas aquí entre un departamento y otro para reflejar que existe, aparte de la relación propia de una organización, una interacción más directa, seguramente entre una área y otra, por algún tema específico que se trata, ¿no? Entonces lo reflejan en su organigrama, ¿no? Algunas organizaciones hacen eso, ¿no? En su mismo organigrama reflejan esas líneas punteadas para evidenciar ese tipo de relación que tienen entre áreas, ¿no? Niveles de comunicación. Capacidad decisoria, ¿no? Según los niveles de jerarquía, que eso más que todo lo vemos en los análisis de puesto, ¿no? Cuando ya revisamos las funciones, quién reporta a quién es subordinado de quién, etcétera, ¿no? Más detalle sobre ello. ¿Okay? Entonces, eso en cuanto a las variables que influyen en un organigrama, en una estructura organizacional, ¿no? En general. Entonces, nosotros podemos llegar a una empresa o podemos participar, o nosotros de pronto conformamos con compañeros, ¿no? Colegas, una organización, ¿no? Desarrollamos un emprendimiento, ¿no? Se fortalece, se crea una empresa, somos empresarios y vamos a crear la organización, vamos a definir, ¿no? Nuestro plan estratégico, todo el detalle, y también vamos a diseñar nuestros organigramas, ¿no? Entonces, tenemos dos frentes, o de pronto vamos a desarrollar algo por un emprendimiento propio, o estamos en una organización que ya tiene toda una estructura de años y de pronto requiere alguna mejora. Si nosotros llegamos y ocupamos un puesto de jefatura de la división de archivos, ¿no? De pronto vamos a llegar a un área donde vamos a hacer nuestro diagnóstico, nuestro análisis, nuestros planes de trabajo y vamos a encontrarnos con una realidad, ¿no? Ya existe un organigrama y hay puestos, pero lo vamos a revisar, ¿no? Según lo que proyectemos para el área, revisaremos cómo han definido los puestos para el área, las competencias, ¿no? Cómo interaccionamos con los clientes internos, o sea, los usuarios, y también con los externos, ¿no? A través de qué mecanismo, etcétera. Entonces, tendremos dos posiciones, ¿no? O elaboramos o también vamos a tener la capacidad de la revisión, ¿no? Y la adaptación, la actualización. Podemos manejar los dos frentes, ¿no? Pero analizando estos criterios, ¿no? No, porque tenemos que tener las bases para hacer este análisis, ¿no? Por eso estamos viendo qué variables influyen, ¿no? En estos esquemas, ahorita viendo estructuras, ¿no? Si estamos en un departamento de archivo, ¿cómo es que vamos a ver esta estructura, ¿no? ¿Cómo son estos organigramas internos, los puestos, ¿no? ¿Cómo han detallado las competencias para el puesto? ¿No? Cómo coordinamos con recursos humanos, que es el área principal que hace estos desarrollos de la mano con las áreas usuarias, ¿no? Para revisar, para entender, para actualizar también, ¿no? Tiene que haber interacción. Entonces, en lo que es organigramas, hay tres, ¿no? De acuerdo a este autor, Lufat, hay tres criterios de clasificación, ¿no? Los organigramas se clasifican por información proporcionada, por diseño y por ámbito de análisis. ¿Ya? Entonces, vamos a ver este primer grupo, por información proporcionada. ¿Ya? Por información proporcionada, es decir, ¿qué información nos van a proporcionar? Tenemos algunas clasificaciones. Una de ellas es la jerárquica, un organigrama jerárquico. Es decir, la información, ¿qué es lo que describe este organigrama jerárquico? Informa la distribución de las unidades orgánicas, ¿no? De la dirección, los procesos de línea, etcétera, con el criterio de la jerarquía. ¿Cuántos niveles hay?
tienen líneas de mando de las unidades orgánicas. Por ejemplo, en el primer nivel, aquí que vemos, la gerencia general, ¿no? En el segundo nivel, gerencia de calidad. En el tercer nivel están las subgerencias de finanzas, producción y ventas. Y en este cuarto nivel están los jefes de las unidades, ¿no? O jefes de área, jefes de departamento o de sección. Ahí entonces este organigrama nos está mostrando esa distribución en cuanto a los criterios de las jerarquías, ¿no? Entonces es un organigrama jerárquico. Aquí podemos evidenciar ello, ¿no? ¿Cuántos niveles hay aquí? Bueno, hay 4 niveles, ¿no? Nivel de dirección, otro nivel que es una gerencia de apoyo, ¿no? De asesoría, ¿no? Que está al lado derecho. Segundo nivel, el tercer nivel de línea y el cuarto nivel que es el despliegue de las unidades de línea, ¿no? Ok. Otro criterio por información proporcionada, el organigrama nominal. ¿Por qué nominal? Bueno, su nombre mismo ya nos está diciendo. Nominal es porque vamos a encontrar en este organigrama los nombres de las personas que ocupan el puesto. Enuncia los nombres de los responsables de cada unidad orgánica. También podría ir acompañado por formas de tratamiento, ¿no? Adelante. Algunos organigramas colocan aquí adelante, señor José María Campos García, ¿no? O doctor Santiago Díaz, ¿no? O sea, se puede adicionar aquí el término señor, señora, señorita o la carrera, ¿no? Doctor, doctora, ingeniero químico, licenciado, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un organigrama nominal porque está enunciando los nombres de los que ocupan el puesto, ¿no? Este organigrama, ¿en qué sentido nos ayuda? Este tipo de organigrama ayuda a las personas a conocer quiénes están a cargo de las diferentes áreas y también para delinear planes de sucesión, ¿no? Para saber quiénes están ocupando el cargo actualmente y da un sentido de familiaridad. O sea, empresas que ustedes encuentren que aquí están los nombres, es un organigrama tipo nominal, ¿no? Porque está evidenciándonos el nombre de cada persona que ha sido asignada a ese puesto de trabajo para que los trabajadores tengan claro quién está ocupando el puesto, ¿no? No haya confusión, no hayan dudas. Y también porque da un sentido de familiaridad. Este es un organigrama nominal por eso, ¿no? Porque enuncia los nombres, ¿ya? Ahora, por información proporcionada, también tenemos los organigramas que se les dice organigrama de asignación de personal. Asignación de personal. Nos está anunciando cantidad, ¿ya? Anuncia cantidad de personas por unidad orgánica. Es decir, ¿cuántas personas están en la gerencia general? Porque acá hay 3, porque seguramente está el gerente general, está la secretaria, ¿no? La secretaría de gerencia general y un asistente, ¿no? 3 personas. Por eso dice 3. Gerencia de informática, tal vez hay un gerente y un técnico, ¿no? O un analista. Gerencia de recursos humanos, de pronto gerente de recursos humanos, la persona analista de planillas y persona de capacitación, ¿no? 3. Departamento de asesoría jurídica, bueno, en líneas punteadas porque es un externo, ¿no? Lo ponen como un área externa. Recuerdan que esto va como asesoría y estos son procesos de apoyo, ¿no? Unidades orgánicas de apoyo. Y acá tenemos gerencia de operaciones, gerencia de marketing y gerencia de finanzas, ¿no? Acá 15 personas, 10 personas, 5 personas y en el despliegue está el detalle, ¿no? De esas 15 personas, 10 son de la división logística, 5 son de calidad, en marketing 3 son de publicidad, 7 son de ventas y en finanzas 3 de tesorería y 4 de contabilidad, ¿no? El despliegue por cantidad. Entonces, un organigrama que encontramos con números, así como vemos aquí, es un organigrama de asignación de personal, ¿no? Por cantidad. Se le llama asignación por la cantidad que están mostrando. ¿Para qué nos sirve este tipo de organigrama? Bueno, para las empresas que lo manejan así es porque las áreas de recursos humanos están evaluando dónde hay exceso o dónde hay déficit de personal, ¿no?
En algún momento, si por decir está mapeado que existe esta cantidad y en algún momento aquí vemos que hay 6 personas en recursos humanos y acá hay 4, ¿no? Es un desbalance, ¿no? Porque no puede haber más personas en apoyo que en la parte operativa, que es un proceso neurálgico para la empresa, ¿no? Tiene que guardar relación en un negocio, ¿no? No puede haber poquísima gente en la parte operativa y mucha gente en la parte de plataforma o soporte o la parte de administración en general, ¿no? Tiene que guardar relación, ¿no? Entonces, sirve también para ver esto, ¿no? Un tema de déficit o exceso de personal, ¿no? Entonces, es interesante también poder llevar este ratio, ¿no? Que esto lo maneja recursos humanos. Por lo general, las unidades de apoyo o asesoría deben tener menos personal que las unidades de línea de negocio. Eso por una regla lógica, ¿no? ¿No? Si no, imagínense, se llena una plataforma cada parte administrativa y la parte que es el proceso clave, digamos, de la organización, que tiene que ser más, ¿no? Porque es la razón de ser del negocio, que tiene que guardar una relación por ello, ¿no? Entonces, también sirve para ver este equilibrio, ¿no? Este balance en la cantidad de personas que ocupan puestos por unidad orgánica. También hay ese tipo de organigramas de fecha y normas. Ese organigrama que refleja la fecha en que fue creada la unidad orgánica y con su resolución con la de creación en cada una de ellas, ¿no? Cuando se creó la gerencia general, tal departamento, tal gerencia, un poco de historia, ¿no? ¿Cuál es la historia que tiene esa organización, ¿no? Desde su creación y sus resoluciones. De hecho, si estamos hablando de resoluciones, estamos hablando de entidades públicas, porque las entidades públicas, por cada área que se crea o modifica, o puesto o asignaciones, aparece una resolución en el peruano pública donde todos nos enteramos qué puesto es, qué persona lo está ocupando, etcétera, ¿no? Porque todo sale a través de una resolución. En una entidad de una privada no es así, ¿no? La privada, esa información no es pública, es una información que se maneja con recursos humanos y después ya existe algún correo de difusión para comunicar internamente a los trabajadores que tal persona está ocupando tal puesto y cuál va a ser su interacción, ¿no? Algo así, pero no hay una difusión con una resolución. Este estilo normalmente lo manejan algunas empresas del Estado para llevar este histórico de creación de puestos, ¿no? Para ver cómo han evolucionado las áreas, ¿no? Sustentadas en sus reportes, en sus archivos, ¿no? Un poco de ver la historia y la evolución de cada una de las áreas. De pronto pasa el tiempo y ven que hay un área que se eliminó y revisan en el archivo, en el histórico, por qué se eliminó una determinada área, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué se fusionó en un momento una gerencia o un departamento, ¿no? Y ahí se puede revisar un poco la historia, ¿no? Haciendo la revisión de las fechas de creación y las resoluciones, ¿no? De este organigrama. Entonces, para eso, por ejemplo, podría servir la información de un organigrama fecha y normativa, ¿no? Para llevar el histórico, para revisar un poco los sustentos de los cambios, ¿no? Eh, y cómo se ha ido amoldando en el tiempo también, ¿no? Y eso es parte de la gestión del conocimiento, porque nosotros para lo que es gestión de conocimiento revisamos un poco el histórico, ¿no? Las lecciones aprendidas, información que se pudo obtener, por qué se cambió ahora y por qué no se hizo antes, qué pasó para que se haya dado el cambio, etcétera. Entonces, esa información relevante que está en archivos, que está eh, almacenada ahí, es importante para ver el histórico, ¿no? Entonces, un organigrama de fechas y normas nos sirve en ese sentido, ¿no? Por eso, la información proporcionada en este caso es fechas, normas, resoluciones, y le llamamos así, organigrama de fechas y normas. ¿Ok? Entonces, viendo este organigrama de aquí que les he puesto, un organigrama de la SUNAT, ¿qué tipo de organigrama en cuanto a información proporcionada sería? Miren esta información, ¿no? ¿Qué detalle tenemos acá?
¿Mm? Jerárquico, profesora. Ya, ok, es jerárquico, bien, porque estamos viendo acá diferentes niveles, ¿no? Miren, Superintendencia Nacional es la primera jerarquía, ¿no? Es la unidad de dirección. De ahí, miren, tenemos un consejo directivo que está alineado aquí, está pegado. Ahorita vamos a ver ese término también de pegado, porque es otro término que se usa en la estructura. Acá, ¿qué vemos? Tenemos al lado izquierdo, al lado derecho. Son asesorías. Ujú. Sí, gabinete de asesores y justo lo que estábamos diciendo, ¿no? Las unidades orgánicas de asesoría están a este lado, las de apoyo o las de control están a este lado, ¿no? Miren, por ejemplo aquí, órgano de control institucional y procuraduría pública. Son órganos que controlan a la dirección, ¿no? Y a toda la organización, a toda la institución. Están a este nivel a la izquierda, ¿no? Como habíamos mencionado, es un órgano de control y es un órgano de control que no depende por eso les decía, en las privadas está debajo, pero en una pública no está debajo porque no depende de la dirección, dependen de la Contraloría o de la Procuraduría, que tienen sus jefes, es otra organización, ¿no? Pero están ahí las personas asignadas para controlar, ¿no? Son controllers. Entonces están a ese nivel, ¿no? Entonces miren, en la jerarquía, en la primera jerarquía nomás tenemos dirección, tenemos control, ¿no? Y acá ya tenemos asesoría y en otros niveles ya tenemos todo lo que es de línea, ¿no? Superintendencia Nacional Adjunta de Desarrollo Estratégico, la Nacional Adjunta Operativa, la de Aduanas y la Nacional Adjunta de Administración y Finanzas, que la tenemos acá, ¿no? Como procesos, ¿no? Y otra línea más, la Intendencia de Aduanas y Tributos de Lambayeque. Bueno, es una sectorial aquí del grupo que estamos mostrando. Ok, entonces, miren, este es un organigrama jerárquico, ¿no? No es nominal porque no hay nombres, no es de fechas, no es de resoluciones. No me refiero a la resolución de todo el organigrama de la SUNAT, sino que aquí en cada departamento no está por resolución, ¿no? Es una resolución general en todo caso, ¿no? Una única, donde muestran la estructura que está aprobada en esta resolución de la SUNAT, ¿no? Les dije que todo lo que es el Estado, organigrama que se publica, organigrama que sale respaldado con una resolución, ¿no? De la entidad que lo ha generado, ¿no? Pero no es un organigrama de fechas y normas, es un organigrama jerárquico, ¿sí? Entonces, aquí estamos viendo los niveles de jerarquía que nos muestra, ¿no? Este organigrama, ¿no? Y vamos a ver con ese mismo ejemplo otros detalles más que no lo estamos viendo ahorita porque hay más clasificaciones. Esto solamente es por información proporcionada, ¿ya? ¿Ok? Entonces, por información proporcionada tenemos ese grupo que hemos mencionado, ¿no? Ahora, por diseño tenemos otros grupos de organigramas. Por diseño, nosotros en lo que es organigrama de sentido direccional y sentido lateral usamos los términos vertical y horizontal, ¿no? Vertical, si el organigrama es así como lo vemos acá, de arriba hacia abajo o viceversa, ¿no? Es un organigrama vertical, ¿no? Desde la dirección y despliega hacia abajo, ¿no? Todos los niveles de jerarquía. Y otros que podrían haber a los lados, ¿no? Que acá no lo he puesto, pero va desde la dirección hacia abajo o viceversa. Es un vertical. Horizontal, cuando vemos que el organigrama despliega de izquierda a derecha, ¿no? ¿Y eso por qué lo hacen? Porque de pronto el organigrama no tiene tantas líneas burocráticas, sino más bien despliega hacia el lado derecho. Entonces, para mostrarlo de una forma más armónica, se utiliza un organigrama horizontal, ¿no? Para desplegar puestos de izquierda hacia la derecha, ¿no? Niveles jerárquicos pueden variar, ¿no? Lo recomendable para mostrar, me refiero, porque este es como un organigrama general que muestra hasta niveles de jefatura, pero no es que aquí termina, ¿no? Esto se despliega
más en los puestos que tenga cada una de las áreas, ¿no? Sino que para visualización a veces se muestran 3 primeros niveles o 4 primeros niveles, ¿no? Cuando presentamos uno general a veces, uno pequeño. Otras formas de diseño, el organigrama descentralizado, ¿no? El término descentralizado, ¿dónde lo utilizamos? Bueno, presenta todas las unidades orgánicas de una institución central o matriz, pero que además presenta entidades con otras personerías jurídico-institucionales que están adscritas a la matriz, ¿no? Usualmente este término lo usamos en el sector público. Aquí les he puesto un organigrama del Ministerio del Ambiente, ¿no? Voy a ampliarlo un poquito para ver la relación, ¿no? Por ejemplo, aquí hay órganos públicos adscritos, ¿no? Que son adscritos al Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Aquí, por ejemplo, está la OEFA, ¿no? El Organismo de Evaluación y Fiscalización, CENAMI, el Instituto Geofísico del Perú, el IGP, y otros más, ¿no? Entonces, estos son órganos adscritos, ¿no? Entonces, en el organigrama del Ministerio del Ambiente se refleja como un organigrama descentralizado porque se está mostrando con sus órganos adscritos, ¿sí? Adscritos a la matriz. Entonces, es un organigrama descentralizado por ello. También tenemos el término de organigrama desconcentrado, ¿no? Por ejemplo, el del Archivo General de la Nación es un organigrama desconcentrado porque tiene una área que justamente es la Escuela Nacional de Archivística, que es un órgano desconcentrado, ¿no? ¿Por qué le llaman desconcentrado? Por el nivel de relación que tiene la entidad con la AGN, ¿no? ¿Cuál es la relación que tiene con toda la AGN? Tiene que ver con la funcionalidad, ¿no? En este caso, como dice acá, presenta todas las unidades orgánicas, ¿no? De la institución, todas las unidades, y los órganos desconcentrados, ¿no? Que tienen relación de dependencia con su matriz, es decir, con la AGN. Los órganos centrales se reservan las funciones normativas de planeación, coordinación y control jerárquico, y las funciones independientes son funciones de ejecución y operación, y facultades de decisión en una unidad técnico-administrativa con ámbito territorial determinado. Se refiere a que la escuela, por decir, tiene sus funciones operativas, ¿no? Que son la de admisión y docencia, ¿no? Y de enseñanza, ¿no? Y toda la parte de planeación, coordinación, control genérico no se lleva aquí, sino se lleva a través de la AGN. Es decir, hay una relación directa con su matriz y con la institución, ¿no? Entonces, para la AGN, aquí tiene un grupo de unidades orgánicas, ¿no? Y también tiene un órgano desconcentrado, por eso le llaman organigrama desconcentrado, porque tiene una relación de esa forma con una de las instituciones, ¿no? De la cual dependen también de la AGN. Entonces, esto es un organigrama desconcentrado, ¿sí? Y lo vamos a encontrar así en algunos organigramas cuando revisemos la relación que hay de una de las direcciones o unidades respecto a su matriz, ¿no? Y entonces podríamos revisar si es desconcentrado, ¿no? En ese sentido. También tenemos organigramas por forma de diseño. Hay circulares, semicirculares. ¿Qué nos quieren mostrar este tipo de organigramas? La forma como ellos están interactuando, ¿no? Aquí, como ven en este organigrama circular, en la parte central está la alta dirección, ¿no? En este caso un CEO, y conforme nos vamos acercando, o sea, los puestos más cercanos o los anillos más cercanos al CEO son los puestos más altos, ¿no? Vicepresidencias, en este caso VP, son las vicepresidencias de recursos humanos, vicepresidencia de producción, de ingeniería, de ventas, ¿no? Y las siguientes líneas ya no son los VPs, vicepresidencias, sino los directores, ¿no? Nivel de direcciones de línea. Y en el anillo más alejado están las áreas o departamentos, ¿no? Aquí están los departamentos de recursos humanos, ya como departamentos, no de dirección y vicepresidencia, sino departamentos, ¿no?
Entonces, ¿qué quieren reflejar estos organigramas? Están reflejando de forma circular, ¿no? Un orden circular jerárquico del centro hacia afuera, y quieren reflejar que hay una relación, digamos, directa entre todos, ¿no? No lo están mencionando como no como un organigrama vertical, formal, como el que acostumbramos a ver, sino de pronto un organigrama diferente, ¿no? Con otro estilo, ¿no? Y eso es lo que quieren mostrar, que son una empresa integrada, moderna, con un estilo que no es el formal, ¿no? Eso es lo que están mostrando en ese tipo de organigramas. Un semicircular es el circular, pero cortado por la mitad, donde están reflejando de los puestos de gerencia, los puestos de gerencia hacia el exterior, los niveles, ¿no? Los niveles que tenemos desde la gerencia general hacia la derecha, que en este caso ya son los puestos de sección o división, ¿no? A ver, permítanme un minuto, por favor. Ya, ok, entonces, en este organigrama, tanto en el circular como en el semicircular, lo que está reflejando estas organizaciones es la dinámica que manejan y la interacción que hay entre todos sus niveles de organización, ¿no? Sus 5 niveles jerárquicos. De una manera desplegada así, ¿no? Visual, que se ve como que todo está integrado, ¿no? Y es lo que se quiere reflejar, ¿no? En un caso circular y en el otro caso a través de una semicircular, ¿no? La mitad, ¿no? Una semicircunferencia, mostrándolo como una media luna, ¿no? Entonces, no son organigramas típicos, ¿no? Más bien son atípicos, pero en algunas corporaciones lo podemos encontrar, ¿no? No suele ser el estilo de un organigrama de una entidad pública, ¿no? Más bien suele ser un estilo de alguna corporación, ¿no? No nacional, de pronto con otra base de otro lugar, que se muestran de esta manera, ¿no? En algunos organigramas en Canadá, por ejemplo, trabajan organigramas bajo este estilo, ¿no? En algunos otros países. Es un estilo por diseño. También en lo que es organigramas por forma de diseño trabajamos con estas terminologías, ¿no? Organigrama escalar, que es aquel organigrama que se muestra así, como dice su nombre. Está por escalas y a ver, voy a un poco ampliarlo para explicar esa parte. El tamaño, es decir, la longitud de cada recuadro, es el que determina la jerarquía de la unidad, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la jerarquía de la gerencia general, que es la primera jerarquía, es la más larga, ¿no? Porque luego tenemos otras, que es la gerencia de finanzas, marketing y operaciones, que están al mismo nivel, y otras de menor longitud, que son las divisiones, ¿no? De tesorería, contabilidad, publicidad, ventas, logística, calidad. Están con otro tamaño, otra longitud. Entonces, en este organigrama por escalas, por eso se llama escalar, lo que está mostrando son las diferentes dimensiones para los diferentes niveles jerárquicos por la longitud, ¿no? De estas escalas. Por eso se le llama escalar. ¿Quiénes lo utilizan? De pronto un organigrama cuando no se quiere desplegar tan, ni hacia arriba, o sea, ni hacia abajo, ¿no? Que se vea tan largo, ¿no? Ni tampoco horizontal, utilizan el organigrama escalar como parte del diseño para que se vea como plegado todo, ¿no? Y poderlo dimensionar o identificar por los tamaños de las longitudes de cada una de las escalas. Es una forma de presentación, por eso dice por diseño, ¿no? No es por contenido, es por diseño. También tenemos los organigramas radiales, que son de este tipo, ¿no? Hay radiales así, que se muestran como una rama de árbol,
¿no? Donde en el centro está la gerencia general y hacia los brazos están las gerencias, en este caso de línea, ¿no? Que se quieren mostrar y ramificándose de esas líneas salen otras, las de los departamentos o secciones. Ese es un tipo radial. Y el tipo estandarte, que es, la forma es como si fueran banderas, ¿no? Como banderines y sus soportes. Se colocan así, ¿no? También para que se vea de alguna manera un poco consolidada la información, no tan desplegada, no líneas sueltas, sino como banderas, ¿no? Entonces es otra forma de presentación, ¿ok? Entonces acá tenemos escalar, radial y estandarte, ¿no? Acá tenemos otros grupos más. Tenemos el organigrama pegado, que es este, y como lo ven, está pegado, ¿no? La gerencia de informática junto con la gerencia de recursos humanos están al mismo nivel y no han dejado un espacio aquí, están juntas, ¿no? Es para reducir espacio horizontal y vertical, más que todo para ello. Igual acá, las gerencias de línea, operaciones, marketing y finanzas, y debajo sus divisiones, todo plegado como si fuera una matriz, una tabla, ¿no? Entonces, también se utiliza este estilo, organigrama pegado. También tenemos las lineales, donde se muestra por líneas, ¿no? Sin recuadro aquí, solamente las líneas y el texto de las áreas, sin recuadro. Y este otro estilo que es organigrama replegado, que es una combinación de un organigrama vertical con un horizontal, que adopta la forma como un acordeón, como vemos aquí. Eso se hace cuando el organigrama es amplio, eh, y no tenemos más espacio aquí en lo horizontal para desplegar, porque eso se podría colocar A, B y C, pero imagínense si hago eso, este organigrama ocuparía toda una fila de un ancho que a veces va a ser visualmente cansado de revisarlo, ¿no? Entonces una forma práctica de trabajarlo es así como este caso, organigrama replegado. Vimos en el caso de la SUNAT, a ver, voy a regresar a la lámina 29, donde estábamos. A ver, creo que estaba por aquí. Ya. Aquí en el de la SUNAT, por ejemplo, es un organigrama replegado, porque miren, de la Superintendencia Nacional de Desarrollo Estratégico se desprenden estas 5 áreas, 5 intendencias, pero no las hemos desplegado de forma horizontal, están debajo de la superintendencia como si fuera un acordeón. Esta parte, ¿no? O sea, este organigrama por este estilo que estamos viendo aquí en todas las superintendencias, por ese estilo, ese organigrama se llama, ¿cómo? Se llama replegado, ¿no? Por ese estilo, porque está combinando un organigrama vertical con horizontal, adoptando esta forma de acordeón, ¿no? Para que sea más flexible, para minimizar espacios también, ¿no? Y para que de una forma visual se vea más armónico ese organigrama, ¿no? Por eso utilizan este tipo de estilo que se llama organigrama replegado, ¿ya? Entonces, por diseño tenemos también el estilo del replegado. También tenemos por estilo, ¿no? Los organigramas matriciales, que los organigramas matriciales suelen expresarse así, ¿no? Cuando utilizamos uno matricial, por ejemplo, cuando en las empresas tenemos departamentos, pero a la vez tenemos una estructura por sedes, ¿no? Por espacios físicos, ¿no? Hay empresas que tienen bases en diferentes lugares del país. Tienen sede Lima Norte, sede Centro, Selva, o por regiones o por departamentos también, ¿no? Entonces, si las empresas tienen, por un lado, unas jefaturas o responsables por cada sede, pero a la vez también tienen responsabilidades por cada gerencia, se manifiestan de esta manera, ¿no? O sea, por un lado están las gerencias, ¿no? Y por otro lado tenemos estructuras por departamentos o por regiones, ¿no? Por zonas geográficas. Entonces, cruzan los puestos de trabajo, estarán aquí, ¿no? Ubicados en los vértices, para identificar que el puesto de trabajo responde a la gerencia de distribución, en este caso, y también responde
a su base, que en este caso puede ser un jefe o un gerente de la zona norte, ¿no? Trujillo, por ejemplo. Entonces, responde a dos jefaturas, una funcional, ¿no? Que vendría a ser la de la sede, y otra por estructura jerárquica, que es sugerencia a la cual responde directamente, ¿no? Entonces, este tipo de organigramas son matriciales. También se utiliza este estilo para los proyectos. Empresas que aquí, en vez de sedes, tienen proyecto A, B, C o cliente A, B, C. También, ¿no? Por un lado, tienen un encargado del cliente, de la cuenta, y por otro lado, tienen un jefe a cargo de la gerencia de la cual provienen, ¿no? Entonces es como que tuvieran dos jefaturas y se muestra así, de forma matricial. Por eso decimos, esto se puede usar para estructuras por clientes, geográfica, proyectos, etcétera, ¿no? Es un estilo que se puede utilizar, ¿ya? ¿Ok? Entonces, hasta aquí tenemos diferentes estilos o formas de presentación de organigramas, ¿ya? Y también las variables que estamos revisando que pueden influir al momento de elaborar un organigrama o al momento también de revisar cómo están adecuados estos organigramas y qué más se podría plantear, ¿no? Como parte de la actualización o parte de la revisión, ¿ya? Entonces, ese estilo es importante tomar en cuenta, ¿ok? Ahora, también por los tipos de estructuras, ¿no? Tenemos también otras clasificaciones que voy a pasar a comentarles. Por estructuras organizacionales, en general, hay estructuras que se les llama funcionales, otras geográficas, por clientes, por productos, por turnos, por procesos productivos, por cantidad de subordinados, por división o unidades estratégicas de negocio, por proyectos matriciales, también igual que la que vimos hace un momento, y por redes, ¿no? Ese es otro tipo de estructuras organizacionales, ¿ya? Entonces, acá cuando hablamos de una estructura funcional, aquí se está refiriendo a las funciones o los departamentos que se van a tener en cuenta en una organización. Por ejemplo, esta estructura, ¿no? Está basada en el criterio del conocimiento de las áreas funcionales, ¿no? Por ejemplo, marketing, finanzas, ingeniería, fabricación, ¿no? Y dentro de ellas, eléctrica, en lo que es ingeniería, por ejemplo, eléctrica, mecánica, y dentro de ellas hardware, ¿no? O sea, es decir, está mostrando aquí en esta estructura cuáles son las áreas funcionales que tiene este organigrama. Por eso le llaman a esta estructura una estructura funcional, ¿ya? Una estructura geográfica. Bueno, que en la estructura geográfica nosotros vamos a poder identificar que en ese organigrama está establecido así, por regiones o por bases, por geografía, ¿no? Hay empresas, como les decía hace un momento, que están desplegadas en diferentes zonas y tienen administraciones que se rigen por ello, por la geografía, ¿no? Hay zona norte, zona centro, selva, zona sur, y de ahí tienen desplegado incluso por cada sede, ¿no? O sea, lo que es administración zona norte, tienen sucursales en diferentes lugares de zona norte y así, ¿no? Entonces, esta es una estructura geográfica, ¿no? Está basada en el criterio de la localización de sus unidades dispersas en diferentes lugares con la intención de desconcentrar sus funciones, ¿no? Entonces, la empresa se ha estructurado así. Y de este estilo seguramente conocerán varias organizaciones, ¿no? Estatales y también privadas, que tienen su estructura por geografía. Y eso pues tiene que ver con los clientes y con el sector donde despliegan a sus clientes, ¿no? De pronto están ubicadas así por los usuarios, ¿no? Puede ser que sea un servicio a nivel nacional, entonces están ubicados por regiones, ¿no? Porque es más fácil administrar así su organización. Entonces, esa es una estructura geográfica, ¿no? También tenemos las estructuras por clientes, ¿no? Aquellas empresas que trabajan, están, o sea, como están diversificadas por
por el mercado y también por sus clientes específicos. Suelen ser clientes grandes. Entonces la empresa estructura el negocio por clientes. Ahora, se entiende que en este tipo de organigramas son clientes grandes y ya son clientes estables que tiene la organización, ¿no? A tal punto que la empresa ha decidido estructurar su organización en base a sus clientes, ¿no? Porque si son clientes pasajeros, de hecho la empresa no va a estructurar toda una organización para un cliente que está un tiempo y después se retira, ¿no? Esto normalmente se hace para clientes que ya son estables, que ya existe una relación contractual o de pronto hay un contrato grande por 5 años o 4 años, de manera que va a permitir que la empresa también maneje una estructura organizacional estable, ¿no? Y se pueda administrar así. Porque si estamos hablando de clientes que es por órdenes de servicio, que un tiempo están, otro tiempo no, están por meses nada más, no valdría la pena, ¿no? Desarrollar una estructura por clientes para esa volatilidad de clientes. Pero si estamos hablando de clientes grandes, estables y que permiten una estructura, claro que sí. O sea, la empresa puede administrarse desarrollándolo por clientes, ¿no? Entonces, crean su estructura, ¿no? Y en la parte de línea está dividido por clientes, ¿no? Por negocios y clientes. Entonces, así es, perdón, así está estructurada porque le permite a la estructura poder desarrollar esa forma, ¿no? Por el tipo de estrategia que tiene esa organización, ¿no? También estructura por productos, ¿no? Sobre todo en el despliegue de las gerencias de ventas, ¿no? Que manejamos, por ejemplo, así como esto, ¿no? Departamentos, ¿no? Librería, tecnología, juguetería, ¿no? Que pueden ser los retails o lugares que tienen diversificación de divisiones, ¿no? Y de productos que permiten poder tener este tipo de estructura, ¿no? Entonces, estas son estructuras por producto, ¿no? También existen las estructuras por turno, ¿no? Por ejemplo, los hospitales o las empresas que trabajan las 24 horas del día, ¿no? Que requieren turnos. Por ejemplo, en todo lo que es sector salud, clínicas, hospitales, sí, básicamente esos dos grupos grandes manejan estructuras por turnos, ¿no? Por eso verán en algunos organigramas que hay, en lo que es parte de enfermería, hay jefes de piso y turno de mañana, tarde, noche, ¿no? Igual en las empresas mineras o en algunas empresas eléctricas, también como trabajan las 24 horas del día, están por turnos o guardias, ¿no? Le llaman guardia A, B, C, o turno 1, 2, 3, o turno mañana, tarde, noche, o turno mañana y noche, porque son trabajos de 12 horas, ¿no? No es de 8, sino es de 12. Entonces, hay dos turnos, ¿no? Mañana y noche, o guardia A, guardia B. Y el jefe también, el jefe de guardia A, jefe de guardia B, porque está así estructurada la empresa. Ese tipo de empresas productivas trabajan las 24 horas, ¿no? Si no hay feriados, no hay sábados ni domingos, es igual. Entonces, tienen otro tipo de estructura, ¿no? Suele ser las empresas mineras, algunas industriales y todo lo que es sector salud, ¿no? Y parte de emergencia, sobre todo, ¿no? Que se maneja en turnos. Entonces, es una estructura por el tipo de empresa, ¿no? Tipo del sector también, ¿no? Que así lo amerita. Estructura por proceso productivo, ¿no? Dentro del organigrama, dentro de la parte de línea, sobre todo en la parte de producción, algunos organigramas están divididos por las etapas que tiene cada proceso, ¿no? Es decir, cada etapa es un área, es una sección, y así lo vamos a encontrar casi en la mayoría de lo que es parte industrial, ¿no? Todo lo que es fábrica, industria, planta, textiles, montajes, tienen esa estructura, o sea, su área de producción, que es su área de línea, ¿no? Es la que podría tener mayor acá segmentación, porque cada recuadro en realidad es una sección, ¿no? De la parte operativa, ¿no? Entonces, una estructura por proceso productivo, ¿no? Es ese estilo.
También la estructura por cantidad, así como dijimos en los organigramas de asignación, ¿no? En lo que es estructura organizacional, le llamamos estructuras por cantidad, ¿no? Donde estamos reflejando la cantidad de personas que hay por los puestos de trabajo, ¿no? Cantidades, ¿no? Para más o menos organizar cuántas personas están a cargo de qué líderes, ¿no? Y llevar ese ratio, ¿no? De subordinado con jefe o persona a cargo. Por ejemplo, este es un organigrama de un COE, ¿no? De un Comité Organizacional de Emergencia, que está conformado por brigadas. Entonces, manejan este estilo, ¿no? Es nominal por el lado de los organigramas, estilo nominal, y a la vez es un organigrama por asignación, ¿no? Y por cantidad, ¿no? Estructura por cantidad. Este otro que es por división, parecido a lo que es productos, ¿no? Y mercado también, ¿no? Dividido por productos, ¿no? Perdón, por divisiones, ¿no? División, en este caso, una empresa que es un retail, división de carros, camiones, carros de lujo, ¿no? Está por divisiones. Por proyectos, ¿no? Empresas de construcción que trabajan por proyectos, entonces también organizan la empresa por proyecto, ¿no? Proyecto A, proyecto B, proyecto C. Está estructurada por proyectos. En vez de clientes, ¿no? Por ejemplo, es parecido, ¿no? Una estructura por clientes, una estructura por proyectos. Tienen este estilo. Es que esto se suele trabajar para una empresa que es tipo construcción, que trabajan por proyectos grandes de esa magnitud. Entonces, organizan su administración por proyectos, ¿no? O proyecto cliente, que casi vendría a ser lo mismo, ¿no? Y el matricial, ¿no? Que hemos hablado hace un momento, ¿no? La estructura matricial que tiene normalmente en la estructura dos niveles, ¿no? De dirección. Por un lado, las áreas, las regiones o los departamentos donde está ubicada, y por otro lado, las gerencias o áreas de la cual dependen, ¿no? Los puestos de trabajo. Y se trabaja de esta manera, ¿no? Que es el estilo matricial, ¿ok? Entonces, aquí, hasta este punto, hemos visto todo lo que corresponde a la primera etapa de organización. La siguiente clase vamos a ver conceptos, los conceptos un poco de más detalle de esta etapa, ¿no? De esta etapa de organización. Ahora hemos visto el concepto general, los criterios de cómo elaborar un organigrama y también las clasificaciones que tenemos de organigramas y las clasificaciones de estructuras organizacionales, ¿ya? Entonces, tenemos dos estructuras, ¿no? Dos clasificaciones que nos sirven para interpretar una estructura, un organigrama. La tarea que vamos a tener aquí es un poco de revisar, ¿no? Las estructuras organizacionales de las empresas de las cuales nosotros ya estamos haciendo nuestros trabajos, ¿no? Yo sugiero que de la misma empresa que ya han realizado lo que es plan estratégico, ¿no? De esas mismas empresas donde ya han buscado información, revisen el organigrama y analicen ese organigrama, ¿no? Porque esa información va a ser parte de otro trabajo que ya lo voy a comentar la siguiente clase, ¿ya? Entonces, ahora quiero que de todos los 6 trabajos que tenemos, de los 6 grupos, identifiquemos los organigramas. Algunos grupos ya me habían mostrado el organigrama, ¿no? Como parte de la revisión previa, la introducción, de mencionar qué empresa es, ¿no? Ya habían por ahí descargado algunos organigramas, pero otros grupos no, porque no se les había solicitado. Ya, en esta parte sí vamos a presentar el organigrama porque vamos a analizar el organigrama. Vamos a identificar, así como les mostré el de la SUNAT, vamos a decir, este organigrama es un tipo jerárquico, o es un tipo nominal, es replegado, es estandarte, es radial. Van a explicar qué tipo de organigrama es, qué clasificación tiene y por qué están sustentando eso. Van a explicar también qué unidades jerárquicas, qué unidades orgánicas, perdón, tiene, cuántos niveles tiene su organigrama también, ¿ya? Entonces, vamos a ver esa información, ¿sí? Eso va a ser importante para que hagan este análisis. Y también quiero que dentro de ese organigrama identifiquen
¿no? Si es que el organigrama tiene dentro de su estructura, tiene un área de archivo, ¿ya? Esto no elegir una entidad, sino, vamos a cambiar esto un poquito. Identificar dentro del organigrama si se cuenta con un área o una unidad, porque puede tener diferentes nombres, una unidad de archivo. Puede ser que sea una jefatura, puede ser una área de archivo de gestión, una central, una histórica, no lo sé, que tenga un área de archivo. Quiero también que identifiquemos eso y dentro del organigrama. Puede ser que encuentren organigramas generales y tengan que desplegar, porque a veces vienen dos organigramas, uno general y uno específico donde está el detalle. Eso lo vamos a ver en las siguientes clases, ¿ya? Pero en el organigrama general a veces no aparece. A veces la unidad de archivo está dentro de uno de los departamentos. Por ejemplo, aquí en la de la SUNAT, que es grande, que les mostré. A ver, bueno, también puede ser en la de, ya. Por ejemplo, aquí directamente ustedes ven un área de archivo. No, profesora. El archivo central de SUNAT se encuentra dentro de Secretaría Institucional. O sea, habría que desplegarlo. Correcto, ya, perfecto. Es justo lo que acabas de comentar. No solo en la SUNAT, sino en varias instituciones públicas, las áreas de archivo están dentro de las secretarías institucionales, ¿no? Entonces, como bien mencionaste, este es un organigrama general, pero para yo encontrar el área de archivo voy a tener que desplegar este organigrama de la Secretaría Institucional, que tal vez lo vamos a encontrar entrando a la página buscando el ROF o el MOF, no sé, puede ser que por ahí identifiquemos el despliegue de esta secretaría y ahí vamos a encontrar que está, entre otras áreas, ¿no? O otras unidades, la unidad de archivos, ¿ya? Entonces, así a grandes rasgos, de hecho, no lo vamos a ver porque este es uno general, ¿no? Pero recuerden que cada recuadro de estos despliega toda una organización interna, ¿no? Un poco compleja a veces, ¿no? Entonces, este es uno general, pero esto tiene más, por eso la SUNAT es una organización compleja, ¿no? Entonces, vamos a hacer esa labor también, de identificar el área de archivo dentro de estos organigramas generales que de pronto ya hemos identificado, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa es la otra función que tenemos, ¿no? Identificar dentro del organigrama si se cuenta con una unidad de archivo, ¿no? Entonces vamos a tener aquí que revisar, y lo voy a colocar, revisar organigrama general o el específico, ¿no? En el caso de algunas instituciones, justo está en la Secretaría Institucional, pero puede ser que en otras no. En otras a veces está en la gerencia que ve la parte de sistemas de calidad y dentro de ella está archivos, está el control documentario, está oficina de trámite, o sea, lo van a encontrar a veces dentro de otras unidades, ¿no? Eso también quería comentar. Hay que revisarlo. No es que todas la tienen en la secretaría, ¿no? Un grupo sí lo tiene en la secretaría institucional, pero otras lo tienen en otra conformación. ¿Ya? Por eso a veces no podemos sí, pues no podemos normalizar que todas las estructuras sean iguales, ¿no? Va a depender de qué importancia o cómo ha sido estructurada o desde la historia de nacimiento de cada institución, cómo empezó a desarrollarse y es que desde ahí van a ver ese despliegue, ¿no? Que tienen las instituciones, ¿ya? Entonces, aquí tenemos esta labor. ¿Tienen hasta aquí alguna pregunta? ¿Está todo claro? ¿Hay alguna duda? O tienen algunos comentarios, de pronto ya ustedes han estado revisando sus organigramas y ya han encontrado alguna información que ya digamos que toma más sentido, ¿no? El análisis de lo que están encontrando ahorita. No sé, ¿quisieran dar algún comentario en esta parte?
Profesora, sobre el organigrama de la empresa, como nosotros vamos a trabajar una empresa privada, ¿es necesario desglosarla totalmente? No, no necesariamente. ¿Ustedes qué han encontrado del organigrama general y también algo del específico o solo hay un general? Nosotros hasta el momento hemos encontrado uno general. Ya. Y en ese general, ahí no sé si en la parte general se puede identificar la unidad de archivo o está de pronto dentro de otra que ahorita en el organigrama general no la van a poder ubicar. Creo que está dentro de lo que vendría a ser administración nomás. Ujú. Ya, y posiblemente por ser privada no van a tener acceso a esa información, ¿no? Podría ser, Podría pero ser, porque sería, en podría. realidad tendrían que revisarlo. Como la empresa que ustedes están revisando es una empresa grande, a veces sí está la data. En realidad habría que analizar, ¿no? Habría que Claro, ver si existe o no existe. Por ser grande, a veces sí hay más información. Esa empresa suele publicar información de sus estructuras, sí, de algunos procedimientos, sí hay algunos detalles. No sé si hay el específico, claro, habría que revisar primero, ¿no? sí, como le digo, Inicialmente, tenemos el ajá, general nada más. ujú, para hacer el análisis. Ya, inicialmente vayamos trabajando con analizar ese organigrama general que ya hemos identificado. O sea, esa es la primera parte. El organigrama general, que yo creo que todos ya lo pueden haber ubicado, que eso sí está público para privadas y públicas. Analizar primero el organigrama, ¿no? Vamos a ir identificando qué clasificación tiene, y también cómo están conformados, ¿no? Qué niveles de jerarquía tiene, cuáles son las orgánicas, las de control, las de apoyo, las de línea, ¿no? Asesoría, ¿no? Consultiva si es que hubiera. Vamos haciendo primero ese análisis, ¿ya? Y la segunda parte, que es la de identificar la unidad de archivo, vamos viendo cada caso específico de cada grupo, ¿ya? Porque ahí sí necesito que vayan revisando y me confirmen si encuentran la información, ¿ya? Para ver cómo vamos a ir manejando por cada caso. ¿Mm? ¿Ya? ¿Sí está claro? Sí, profesora. Ya, perfecto. A ver, voy a ir pasando lista y en unos 5 minutos después voy a cargar la información para que la vayan revisando y vayan haciendo este análisis. ¿Ya? A ver, vamos primero con la lista. A ver, vamos con la lista. Daniela. Presente, profesora. Buenas noches. Ok, gracias Daniela. Valeria. Buenas noches, profesora, presente. Ujú. Helen. Presente, profesora, buenas noches. Ujú. Alistair. Alistair. No está Alistair. A ver, Daniel. Presente, profesora. Buenas noches. Ok. Alexandra Cerdeña, no. Adriano. Presente, profesora. Buenas noches. Ujú. Marvin. Buenas noches, profesora, presente. Ujú. Marvin. Karina. Buenas noches, profesora presente. Ok. Janet. Ah, ya, Janet. Escribiendo, ok. Enrique. Presente, profesora, buenas noches. Ujú. Carmen. Profesora, buenas noches, presente. Ok. Richard. Ok. Wilman. Presente, profesora, buenas noches. Ujú. Yendi. Buenas noches, profesora presente. Ok. Angelo. Presente, profesora. Buenas noches. Ujú. Marisol.
Presente, profesora. Buenas noches. Ok, Marisol. Blanca. Presente, profesora. Buenas noches. Silvia. Buenas noches, profesora. Presente. Ok, Carlos. Buenas noches, profesora. Presente. Yadira. Yadira. No. Joana. Buenas noches, profesora. Presente. Claudia. Claudia. Profesora, buenas noches. Presente. Ok, Claudia. Ricardo. Presente, profesora. Buenas noches. Ok, Leonardo. Buenas noches, profesora. Presente. Desiree. Buenas noches, profesora. Presente. Ok, Gianmarco. Buenas noches, profesora. Presente. Tatiana. Presente, profesora. Buenas noches. Ok, Pedro. Presente, profesora. Claudia. Presente, profesora. Buenas noches. Ok, Edgar. Patricia. Patricia creo que ya no está. Ok, a ver, Yadira. Profesora, disculpe, Yadira la ha sacado de la clase y no puede entrar. ¿La has sacado? ¿Quién la sacó? Sí, no sé, dice que el Meet la votó y ha intentado como 5 veces entrar y no puede. ¿Ah, sí? Ya, bueno, no aparece cuando quieren ingresar nuevamente. Tal vez ha tenido un problema de conectividad, ¿no? Con la máquina. Ya. Que me envíe un correo en todo caso. Con los prints. Ya, ok, ya dirá. ¿Y alguien más que? Alistair. Alistair no ha venido. ¿No? Está en camino, profesora. No ha tenido un inconveniente. En camino, pero no se ha podido conectar. No. Ya que me envíe un correo también a Alistair, ¿ya? Ya, profesora, está bien. Yo le comunico por WhatsApp. Gracias. Sí, por favor. Ya, ok. Listo. Ya, a ver, vamos a cargar entonces la información para que la vayan revisando. Vayan buscando cada grupo. No nos va a dar mucho tiempo ahora de ingresar a salas. De pronto podré entrar a algunas, ¿no? En el tiempo que nos resta. Pero vayan descargando los organigramas. De pronto voy a pasar rápidamente por los 6 grupos para que me muestren los organigramas y un poco ver el análisis cómo lo están desplegando, ¿ya? Más bien me van compartiendo los links. Ahorita voy a cargar la presentación mientras ustedes también van descargando la información y me van compartiendo el link. Ay, 25, eso hoy día sí. Que se cargue. Ya, a ver.